Actualmente vivimos un frenesí creativo, una manera ingeniosa de sobrellevar esta situación difícil creando toda clase de contenido digital, apostando a la cultura y al arte visual como herramienta de conexión en medio de esta crisis. Pero ¿hasta dónde esta abundante disposición digital podría afectar la creación de nuevas obras en el circuito de las artes visuales y cinematográficas? ¿Será que esta crisis traerá como resultado una nueva revalorización de obras producidas previo a este periodo? ¿O acaso llevará consigo a la consagración de nuevos artistas contemporáneos? Esta y otras interrogantes la aclararemos con nuestros invitados en este capítulo especial del video podcast Se habla de fotografía. Bienvenidos al video podcast de La Ruta de Metro, donde se habla de fotografía. En esta ocasión, abrimos el diálogo para debatir e intercambiar opiniones, colocando como tema central el arte visual, la ruta para salir de la crisis. Y para ello tenemos como invitada a Gladys Turner, arquitecta, curadora y especialista en gestión cultural. Colabora como miembro del equipo del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Forma parte también del Consejo Editorial de Domus Regional, Centroamérica, México y el Caribe. Gladys nos comparte que siempre ha sentido un vivo interés por los fenómenos mediáticos, tecnológicos, urbanos y culturales. También nos acompaña Humberto Vélez, artista visual, performático, panameño, egresado de la Universidad de Panamá y de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Sus numerosas obras le han dado la vuelta al mundo y ha residido por muchos años entre países de Europa y Panamá, y en esta ocasión ha regresado para reencontrarse con su país natal. Dentro de sus más grandes obras podemos mencionar las intervenciones que se resalta la cultura panameña y esa idiosincrasia del país, como la banda de Mi Hogar, representada en el 2003 durante el marco de Ciudad Múltiple en Panamá. Humberto señala durante una reciente entrevista para TVN Radio que debemos encontrar la humanidad en el arte y que el arte debe ayudarnos a ver todo de una manera más humana. Vamos a empezar este recorrido de opiniones y pensamientos del arte visual con una gran pregunta, ¿no? Dentro de esta nueva normalidad y masiva difusión de contenido digital, ¿cómo un artista visual debería reaccionar? Versus la reacción de muchos museos y galerías que están moviéndose hacia la experiencia virtual. Yo pienso que en efecto ha habido una movilización de los museos y las galerías hacia el sector digital. Sin embargo, ha sido súper acelerado, es una respuesta acelerada a una situación X dada, ¿no? En el caso de los artistas, ya desde hace 25 años hay artistas que trabajan a través de las redes, el net art, ese tipo de formato o de experimentación artística. Pero lo que yo estoy viendo aquí en Panamá no tiene tanto que ver con producir arte específicamente para el medio digital, sino de utilizar las redes para crear comunidad. Es lo que yo he estado viendo y creo que eso se debe fortalecer aún más. Incluso cuando pase la crisis, si es que pasa, tal vez una vez superada la pandemia, sigan los efectos colaterales a nivel económico, político y social. Y quizás va a marcar una época. Pero creo que comenzar haciendo comunidad es importante, crear emprendimientos independientemente del Estado y de las instituciones, ¿no? Y creo que tal vez debería empezar a analizarse otras formas de validación de los circuitos dentro del circuito artístico. Generalmente tú esperas exponer en una galería, esperas exponer en un museo o que el Estado te apoye en ciertos proyectos. Yo creo que va a ser difícil que el Estado quiera priorizar el tema de la cultura. Siempre ha sido la cenicienta dentro de todas las administraciones públicas que han habido y no creo que esto va a recrudecer. Incluso, además, pienso que el arte contemporáneo, el arte que se llama a sí mismo contemporáneo, va a ser lo último en que piensen las administraciones públicas. Van a tender a pensar en proyectos de arte y cultura que beneficien a comunidades y a la sociedad y a grupos vulnerables, quizás tomando el arte como una especie de acción social, ¿no? Y se están olvidando de que el arte contemporáneo y el arte en general
no solamente es para hacer actividades que beneficien a una X comunidad en un momento dado, sino también para reflexionar, para pensar, para establecer otras formas de especular sobre la realidad. En esta dirección que plantea también Gladys, y de la primera pregunta de la reacción del artista, ¿hacia qué dirección debe ir esa creación contemporánea? Yo pienso que, y hablando a título personal, yo no le puedo decir a nadie más cómo tiene que pensar, pero me gusta entender que ante esta situación muy especial del encierro y la pandemia, hay que actuar con mucho cuidado y con mucha reflexión. No, en el caso personal, no es creando, sino reflexionando y tratando de entender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que nos está ocurriendo, qué le está ocurriendo a no solamente este país, sino también, ya que estamos hablando de arte, a las artes también, y qué está pasando a nivel internacional, porque son distintas referencias. Lo que ocurre fuera de Panamá es la forma como se está llevando la pandemia es completamente distinta. No apresurarme en querer producir. Hay que mirar las cosas dentro del contexto. ¿Qué pasaba antes y qué está pasando? Porque estamos realmente en un proceso. ¿Cómo estamos reaccionando en nuestra casa como artistas o simplemente como personas en términos de lo cultural? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta que todos los días se están haciendo en el Internet artistas internacionales y curadores. Lo que sí es cierto es que los paradigmas que estaban en vogue, que eran parte de la estructura de poder del sistema internacional del arte, pues yo pienso que no es que se han derrumbado, todavía no, pero sí de que se han puesto en duda. Los discursos que las galerías, las grandes instituciones tenían, y algunos artistas también, ahora a distancia se ven diferentes. Se ven en algunos casos sólidos, pero en la mayoría de los casos bastante más blandengues. Entonces, la perspectiva de entrar en esta dimensión en que es una tierra de nadie, hace que aparezca afortunadamente la otra característica del arte, que no solamente es la humanidad, sino también la crítica. El arte es una crítica incesante, como el otro día estaba conversando consciente además, con la curadora Adrián Samos. Entonces, dentro de esos valores, características del arte, es como yo asumo que debo actuar a nivel inmediato, ¿no? Y cómo puedo, dentro de las limitaciones que tengo, de una manera humilde y no arrogante, entender cómo yo puedo actuar en el futuro. Porque definitivamente, para terminar la respuesta, se acabaron los megaproyectos arrogantes. No podemos continuar con ese despilfarro y con esa falsedad también, y con esa falsa, porque es una falsa contentura de cosas que no ocurrían. Ahora nos damos cuenta exactamente de lo que es válido, o que se espera, de lo que es válido y de lo que es superfluo. Basándonos en esa misma premisa que nos compartes, en donde quizás para un curador sea un poquito más laborioso encontrarle el valor, ¿no?, a ciertas obras en este periodo o después que pase esta crisis, en ese aspecto, Gladys, ¿qué puntos de valor a nivel de curaduría se van a tomar para clasificar el arte visual contemporáneo en esta transformación hacia una nueva relación del arte entre la pieza, la obra y la sociedad? Bueno, yo principalmente creo que ahora mismo los valores, como dice Humberto, hay que analizar bien la situación. Yo lo que sí he estado viendo y me ha molestado mucho es la instrumentalización que se hace del arte para crear contenidos. Esa palabra contenidos me pone nerviosa. ¿Por qué? Porque pareciera que quisieran llenar un recipiente y no importa cuál sea el ingrediente, ¿no? Y se está utilizando mucho el arte como para pacificar pasiones, más como un amnésico que para crear pensamiento crítico. Entonces, casualmente hoy en la mañana había una charla a través de internet con Joshua Ocon, un artista mexicano excelente, también que tiene un contenido crítico con respecto a el sistema de arte.
Y mencionaba al filósofo Paul Virilio, que me parece que es importante en este momento mencionarlo. Más allá de qué va a valorar un curador en las obras de arte, yo creo que sería importante evaluar cómo estás utilizando los medios y cómo los medios de comunicación y las redes sociales usan el arte. Es una cuestión en dos vías, ¿no? Es una relación, una comunicación en dos vías. Ahora mismo, recordando a Paul Virilio, casualmente en su libro Ciudad Pánico, que es una lectura que recomiendo precisamente en estos instantes, él nos hablaba de que hay ahora mismo una especie de sincronización de las emociones a través de las redes sociales, tratando de que todo el mundo sienta lo mismo y a la vez una estandarización de los comportamientos. Creo que las redes están siendo sobrevaloradas como lugar de encuentro. Nunca van a poder sustituir el encuentro cara a cara entre las personas. Así que yo pienso que ahora mismo lo que habría que pensar es qué está pasando con las redes sociales. Ese afán de uniformar, de alegrar, ese pensamiento positivo que obnubiliza de alguna manera el pensar críticamente sobre la situación. Humberto, en la entrevista más reciente que tuviste con TVN Radio hablaste de la deshumanización y de que el arte visual en este periodo digital ha perdido ese calor humano. ¿Crees que esa deshumanización del arte visual se ha distorsionado por el código digital de comunicación audiovisual y visual en este momento? Yo opino que este momento se pueden hacer dos tipos. Inicialmente puedo reaccionar, puedo decir que hay dos tipos de crítica. La primera crítica es la crítica a los modelos de poder y de discurso que provienen tanto de los estamentos curatoriales como de artistas, como de galerías, como de instituciones. Y también instituciones, hablo bienales o museos importantes del mundo. Entonces, yo haría una crítica a los artistas y a las posiciones y los discursos que han tenido durante mucho tiempo los curadores, que uno puede estar siempre, claro, de acuerdo, más en acuerdo con uno con otro, pero este es el momento casualmente para analizar lo que están diciendo de una manera mucho más fría y mucho menos necesitada, porque claro, los artistas necesitan que un curador los ayude, los apoye y los ponga en una exhibición, ¿no? Esto es una trampa. Luego, la cuestión acerca de las redes, de los espacios digitales. Estamos viendo a esta situación incestuosa desde que comenzó todo esto, de que solamente se reúne la gente del arte, con la gente del arte y la gente del arte y para la gente del arte. Entonces, sigue el mismo rollo de la serpiente que se muerde la cola. No están haciendo nada para los demás. Ya, yo estoy contando todas las actividades que son para otra gente y no, hay muy pocas. Ahora, tercer punto. El asunto acerca de qué. Esta es la plataforma, como dice Gladys, totalmente de acuerdo. Se toma o se deja en estos momentos, no tenemos mucha opción, pero estamos en un periodo de transición, también como ella lo ha dicho, de alguna forma, ¿no? Y como tú lo dices, tú también lo adivinas. Yo voto mucho por ver lo que hay detrás de la pantalla, ¿no? Y las relaciones, todo lo que existe detrás de la pantalla, que es lo real. ¿Ves cómo hay una relación con respecto a arte, honestidad, gente fuera del arte, contenido, como dice Gladys, que uno se asusta con esa palabrita de los contenidos. Entonces, yo lo que voto es que esto que está aquí, el cuadradito ese en que nosotros estamos, los tres aquí, eso es para afuera. Lo que pasa detrás es la realidad. Y esta es una propuesta, es solamente, y yo sé que tu idea, ¿no? Maravillosa es con qué podemos salir. Yo por ahora he reflexionado y esa es por ahora la idea. Hablar de todo lo que está aquí detrás, ¿no? Y ver si conectamos con gente que no son del arte, pero que a través del arte puede conectar una realidad. Especialmente porque, como ambos dijeron, la exclusión puede ser mayor. Digo puede porque no lo sé, pero la exclusión a la pantallita digital y a la posibilidad de tener voz. Humberto mencionó el tema de las jerarquías en el arte.
que están siendo, digamos, que puestas en crisis en estos momentos, o que pudieran ser puestas en crisis en estos momentos. Pero yo creo que también el artista va más allá del sistema del arte y que debe fijarse en el sistema mundo, como dice Emmanuel Wallerstein. Nuestro sistema mundo es el que ha provocado este tema de la pandemia. La forma de producción agresiva que hay y de expoliación de los recursos naturales, ¿no? La globalización de la miseria también. Quizás más de la mitad de la población del mundo vive en una situación que no les permite precisamente estar en un ambiente protegido. Da la casualidad de que me parece a mí que el dinero, las diferencias económicas, crean un lugar seguro para unos y para otros un lugar inseguro. Yo lo que he percibido es que habían dos situaciones generales. Habían gente que trabajaba con personas fuera del mundo del arte, con temas que eran obras artísticas, pero también habían temas sociopolíticos de una manera muy genuina, con un proceso incluyente y participativo, honesto y respetuoso. Y había mucho también del aprovechamiento de utilizar estos temas y estas personas para las instituciones o los agentes artísticos visibilizarse ellos a través de los demás. Un tipo de porno miseria artística, ¿no? Entonces, yo creo que y que era difícil, porque habían temas que son reales, como el tema de la mujer, el tema de la etnicidad, el tema de la pobreza, pero todo era de una forma melodramatizada y exagerada y tratando de sacar como lo peor, y que eso pega muy bien en los países del primer mundo, ¿no? La miseria. Todavía nosotros, la gente que vive en América Latina, lo miserable todavía vende. Pero esto pone en entredicho esa narrativa de estas instituciones, de estas personas del mundo del arte. Porque entonces queda más claro de que era un cuento, o era verdad, o era genuino, simplemente por el hecho de que cómo tú trabajas con esas personas. Si tú no sabes trabajar con ellos, porque nunca te has montado en un bus, y la única vez que tú tienes oportunidad de hablar con gente pobre es porque es la señora que te limpia la casa. Dime por favor, ¿qué entendimiento tú tienes de lo que ocurre, de los barrios populares? Ninguno. Es puro cuento. Entonces, uno lo nota en los discursos que son totalmente impostados y que la misma escena, pero uno dice, ¿pero me está pegando el cuento o qué? Entonces, una verdadera estrategia de gente que ya ha estado haciendo mucho ese tipo de trabajo es lo único que diferencia la verdad del cuento. ¿Se puede tomar un ejemplo de algún tipo de modelo en tiempos de crisis o plan de acción rentable para incentivar el crecimiento del arte visual en nuestro país, y qué debería tener ese plan? No hay una receta aprobada, porque yo creo que una crisis como esta nunca la hemos vivido, pero el arte y el mundo del circuito cultural siempre ha estado en crisis. Así es que siempre han habido, digamos que, planes de emergencia. Por ejemplo, lo que se llaman los espacios independientes surgieron precisamente por esta crisis continua en la que vive el arte. Y cuando me refiero a crisis continua, me refiero a que nunca hay presupuesto, nunca es suficiente la cantidad de fondos disponibles para llevar a cabo los proyectos, nunca se consiguen fondos para la investigación. Los artistas, la mayor parte de los artistas serios trabajan investigando un tema por años, ¿no? Y tienen que hacer viajes, tienen que entrevistar a personas, tienen que comprar libros, insumos, hacer ensayos, etc. Y los espacios independientes están allí para, digamos, que ser una especie de respuesta. Son espacios formados por colectivos, por personas que han dicho no puedo integrarme o no tengo oportunidades dentro de las instituciones, pero voy a crear mi propio espacio. Por ejemplo, está la misma plataforma Caníbal en Colombia. Colombia es un buen lugar donde hay muchos ejemplos de este tipo. Está Flora de José Roca, que siempre está como en peligro de desaparecer a veces. En Guatemala, Proyectos Ultravioleta. Está
está también un mega proyectazo, Soma en México. A veces convierten apartamentos en un área de exposiciones. Aquí en Panamá ya un artista lo hizo hace poco, Ana Sofía Camargo, con buenos resultados, pero pienso que independizarse, dejar de pensar que te van a poder salvar con unos fondos o con una acción desde el Estado, creo que es hora de fijar fuertemente la realidad. Pienso que las artes visuales son la cenicienta, que es una sorpresa, ¿no? Dentro de los proyectos del ministerio. Hay otras áreas que tienen mucho más peso. Sabemos que el ministro, Carlos Aguilar, estudió cine, igual que yo, estudiamos juntos, fuimos compañeros de cine en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños de Cuba, y él, por supuesto, que no tiene ningún tipo de predilección, pero ha habido una creciente industria de cine en el país, y el festival, y eso le da un peso enorme. Entonces, yo, sin embargo, las artes visuales, nada. No he escuchado ningún plan ni proyecto concreto. Por supuesto que no estoy esperando que el sector turismo vaya a solucionar nada, porque no va a haber turismo de fuera. O sea, no solamente aquí, en todas partes. Esto es un hecho, eso no es una suposición. Entonces, claro, lo que yo pienso es que yo sé que ellos están reconsiderando propuestas. Y esto me parece maravilloso. El otro día se lo escuché al ministro. Está reconsiderando qué hacer en estas circunstancias. Pero dentro de esa reconsideración hay que plantear, nosotros tenemos que plantear qué es lo que hay que hacer, organizarnos para decir qué hay que hacer. En términos de exhibiciones, sí, este espacio rectangular todavía puede funcionar, pero también no tenemos que ir con ese grandeur, esa grandeza de que tiene que ser en lo digital. Se pueden hacer cosas en los barrios, en las calles, ¿no? Entonces, bajar los humos y empezar a comunicarnos con la gente que está afuera, ¿no? Entonces, esa es una propuesta, una opción también. Entonces, y pensar un poquito más también en términos de arte y educación. Se piensa que es para el pueblo que no tiene formación. Oiga, la clase media no está suficientemente formada en arte. Y no quiero hablar de la clase alta también, porque uno se relaciona con todo. Unos sí, otros menos, ¿no? Entonces, el concepto de arte contemporáneo, uno se sorprende cuando la gente formada no entiende del arte contemporáneo. Solamente hablar de arte contemporáneo, la gente queda totalmente en blanco, se apagó el Zoom, se acabaron los 40 minutos. Entonces, esas son varias cosas que yo creo que queda mucho por hacer. Incorporar posiciones para que nosotros seamos escuchados, fotografía, performance, instalaciones, curadores, educadores, instituciones también, y dejar la mega ambición. Tenemos que ser modestos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser panameños, dejarnos con esa actitud aspiracional que tenemos. Esos rascacielos no sirven para nada, ahí están. No sirven para nada. Vamos a bajar y trabajar codo a codo con la gente en temas que nos interesan. Creo que más claro que eso no ha podido hablarlo y decirlo nuestros invitados de esta ocasión en el video podcast Se habla de fotografía en la ruta del metro. Muchísimas gracias a Humberto Vélez y muchísimas gracias a Gladys Turner por participar en este diálogo, porque también creemos en que abriendo el diálogo para que muchas personas escuchen y también participen e intercambien ideas durante este periodo, en este círculo digital que estamos viviendo, es importante para el crecimiento cultural y artístico de muchos artistas que están en formación y que están creando estas comunidades como la Ruta del Metro. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos en otro capítulo especial de este video podcast Se habla de fotografía. Hasta luego.